Buenos días. Pues como lo prometido es deuda, hoy me gustaría mucho hablar con vosotros sobre lo que es el amplio mundo de la literatura infantil. Es verdad que hay algunas joyas súper chulas que nos encontramos en las librerías y que cuando te las lees desde la perspectiva del adulto, dices, madre mía, pero si esto es una maravilla. Ojalá me lo hubieran explicado esto a mí así cuando tenía 6, 7, 8 años. ¿Vale? Y uno de los libros que más he disfrutado en los últimos años con la compañía de mi hija, por supuesto, es este de aquí, que es El senyor Conill i la seva fàbrica de xocolata, ¿vale? En castellano, El señor conejo y su fábrica de chocolate. De chocolate. Perdón. Es de una autora inglesa, en este caso se llama Alice Dolan, y no solo es la autora, sino que también es la ilustradora. Es una magnífica ilustradora, de hecho es tan buena que es profesora dentro de lo que es el máster de literatura infantil en la Cambridge School of Art. ¿Vale? Esta maravilla de libro, como podéis ver, lo protagonizan el señor Conejo, que aquí no deja de ser nuestro líder capitalista, y su fuerza obrera, que son estas preciosas gallinas que veis aquí, ¿vale? Algunas incluso con bikini, y todas con mucha cara de enfadadas, ¿de acuerdo? Y que ya desde la portada ya nos indican que tienen algunas peticiones que hacer, que en este caso son las vacaciones, ¿vale? Pero que ya veréis que hay mucho más allá. La historia en sí resume un poquito lo que es la perspectiva de la lucha entre el mundo obrero y la fuerza capitalista, ¿vale? Que esa fuerza capitalista está representada para el senyor Conill. ¿Cuál es la gracia de este libro? Pues en este libro lo que nos ocurre es que nos encontramos, ¿no? Lo primero de todo, una pregunta: ¿cómo creéis que se fabrican los huevos de chocolate? Y lástima, no podemos ver exactamente cómo funciona la fábrica Kinder, pero sí que es verdad que nos encontramos con esta fábrica, un poquito al uso de Charlie, la fábrica de chocolate, que está dirigida por el señor Conejo. Quien trabaja de verdad, ¿no? Son las gallinas, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Incluso la historia empieza cuando entramos por primera vez en la fábrica del señor Conejo, al mismo tiempo que una gallina nueva, que se llama Debbie, que nos va a acompañar durante toda la historia, porque la pobrecilla sufre un accidente laboral el primer día de trabajo, ¿vale? Que es algo que también nos suele ocurrir a muchos cuando empezamos a trabajar el primer día y no tenemos mucha idea de lo que tenemos que hacer, ¿vale? Ya veréis también que las ilustraciones son preciosas, ¿de acuerdo? Es una de las historias que más me ha gustado en cuanto a la ilustración. Y donde también tenemos un personaje que es el señor Unicornio, que es el secretario personal, ¿no? El administrador de la empresa. Un poquito, si hiciéramos la comparativa, pues como el señor Burns, ¿no? Y su asistente, que ahora se me acaba de olvidar el nombre. ¿Cómo que? Smithers. Que el señor Conejo tiene un negocio bastante lucrativo, ¿para qué negarlo? ¿No? Es una Dalit del capitalismo y, como veis, pues eso, también es una persona del mundo de los negocios que tiene grandes relaciones pues con gente importante, como puede ser Papá Noel en este caso, ¿vale? Y aquí veis pues todos los líderes de la familia Conejo que han habido antes de él en la fábrica. Por tanto, también es un heredero de las fábricas, algo bastante común, ¿vale? Pero resulta que el capitalismo a nuestro amigo señor Conejo pues lo ciega un poquito, ¿vale? Y a partir de aquí es donde empieza a pedirles a nuestras amigas las gallinas mucha más producción. ¿Qué significa esa mucha más producción? Pues claro, significa que trabajen más horas por el mismo sueldo, o incluso por menos, porque claro, si trabajas más horas por el mismo sueldo, en realidad estás cobrando mucho menos, ¿vale? Les pide que consuman más rápidamente el chocolate, que hagan, pues eso, muchos más huevos, etc. Y aquí es donde el libro se pone muy interesante, porque al estilo de los primeros movimientos sindicales, y los hacen en Inglaterra, de hecho, que es de donde es la autora, y fueron los primeros tejedores británicos que se agremiaron, pues reclaman las mejoras de sus condiciones laborales. Y es aquí donde tenemos este cartel de més vacances, ¿no? De más vacaciones, pero también piden mejoras de sueldo, un horario que sea conciliador, etcétera, etcétera. Todo esto mientras sigue la búsqueda de Debbie, nuestra gallina perdida, que ha tenido ese accidente laboral al inicio del libro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Obviamente se van a la huelga. Se van a la huelga y aquí quien tiene que tomar las riendas de la producción es el señor Unicornio y, por supuesto, con el beneplácito del señor Conejo, que también se tiene que poner a trabajar, como podéis ver. Pero claro, ¿cuándo habéis visto a un conejo realmente poner huevos? Así que la producción se ve un poquito sesgada, vamos a decirlo fácilmente como algo sesgado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo bueno de este libro?
Pues que como todo, siempre hay un lado positivo y un lado negativo, ante todo. Siempre, cuando hablamos del capitalismo, ¿no? Hay una parte positiva, obviamente, al capitalismo, ¿vale? No vamos a ser cínicos. Hay una parte positiva que es que, en teoría, puedes generar muchísima producción de algo, ¿vale? Gracias al sistema capitalista. Pero el sistema capitalista no puede dejar de lado al movimiento obrero, para nada. Porque los recursos que tiene la tierra y los recursos que tienen los obreros, por supuesto, son finitos. Entonces, si tú quieres triunfar, si tú quieres que tu empresa siga adelante, pasa por respetar al trabajador, a las materias primas y a todo lo que forme parte del conjunto final de tus ganancias. Entonces, encuentro que es una manera súper bonita de trabajar este tipo de cosas con niños pequeños, porque realmente es decirles cuáles son vuestros derechos, cuáles son vuestras obligaciones. No podemos vivir en una sociedad de derechos si antes no sabemos también cuáles son nuestras obligaciones. No podemos. Hay mucho cinismo también dentro de sus páginas y debo decir que, aunque parezca que sea, no, pues un spoiler, pero finalmente nuestro senyor Conill aprende de los mejores también, de los mejores, ¿no? Y acaba siendo una especie de Steve Jobs en potencia. Y también debo decir que la fábrica se acaba convirtiendo en una especie de sede de Twitter pre-Elon Musk. Es algo que me resulta realmente divertido, muy en línea con lo que nos pasa actualmente en los trabajos. Entonces, os lo recomiendo muchísimo, tanto para vuestros hijos como para vuestros sobrinos, hijos de amigos y vosotros mismos.